El atributo es una función sintáctica, es decir, uno de los papeles gramaticales que pueden desempeñar las palabras en la oración. La función del atributo es describir al sujeto en las oraciones copulativas, es decir, aquellas cuyo verbo es ser, estar o parecer. Realizado por Marcos García da Rosa, Xiomara Zapira y Miseila Silveira. Bienvenidos al debate de hoy. Vamos a discutir el papel del atributo en las oraciones copulativas, basándonos en lo que dice la RAE de Tulio y GTG. ¿El atributo es una función esencial en la gramática española o tiene limitaciones que lo hacen menos relevantes en algunos contextos? Comenzaremos con el equipo a favor. ¿Consideran que el atributo es clave en la estructura gramatical? Buena pregunta. El atributo es fundamental en la gramática española, como lo señala el Tulio 2014, porque complementa los verbos completos, ser, estar y parecer, que son verbos que no tienen significado completo por sí mismos. El atributo es aquel que aporta la información esencial para el sujeto. Por ejemplo, en la oración María es doctora, el atributo doctora define el estado o la identidad del sujeto, algo que es indispensable en oraciones copulativas. Además, en el GTG, como estudio, enfatiza la concordancia del atributo ingeniero y número con el sujeto, lo cual es esencial para la cohesión gramatical. Esto asegura que las oraciones son claras y precisas. Por ejemplo, en ellas son inteligentes, el atributo inteligente concuerda el número y género con el sujeto, ellas. Este aspecto de concordancia es un principio básico que refuerza la estructura de las oraciones copulativas y no puede subestimarse en términos de construcción o claridad de lenguaje. Se está poniendo interesante este debate. Veremos cómo responde el equipo en contra. ¿Cuáles son sus críticas al concepto de atributo, Marcos? Muy bien, es muy interesante lo que dice la compañera, pero se está olvidando de algo. Según Tulio, el atributo tiene una limitación, que es la dependencia que tiene hacia los verbos copulativos, que serían ser, estar y parecer. ¿Por qué? Porque estos no tienen un significado por sí mismos. Necesitan un complemento para funcionar, y eso genera esta tremenda limitación. Por eso Tulio y principalmente el GTG hablan de intentar cambiar el uso del atributo. ¿Por qué? El GTG presenta otro argumento, que es que el atributo genera una confusión con el complemento predicativo. El complemento predicativo y el atributo tienen la misma característica, que sería que presentan características del sujeto. ¿Cuál es la diferencia? Que el complemento predicativo puede funcionar tanto en oraciones copulativas como no copulativas. Acá vamos a dar dos ejemplos. Un ejemplo no copulativo es el perro corre rápido, y un no copulativo es el perro es rápido. Acá volvemos a lo que decíamos de los verbos copulativos. Y luego el otro ejemplo, que es el que un ejemplo de complemento predicativo es el niño corre cansado, y un ejemplo de atributo es el niño está cansado. Entonces podemos ver que para qué usar un tipo de palabra que genera tanto limitaciones como confusión. Muy bien, Marcos, muy interesante lo que acabas de decir. Equipo a favor, ¿cómo responderán a estas críticas? Bueno, si bien es cierto que el atributo está limitado a oraciones con verbos copulativos, como menciona el GTG, estos verbos son fundamentales en la lengua española para establecer relaciones entre el sujeto y la cualidad o estado. No todos los verbos pueden expresarse a través de estos vínculos con la misma precisión. Bueno, por ejemplo, cuando decimos Juan es feliz o María está enferma, el verbo copulativo es esencial para describir el estado o condición del sujeto. Si un verbo copulativo y su atributo no existe, el significado sería menos claro o quedaría incompleto. Además, como explica el GTG, el atributo puede ser sustituido por el pronombre neutro lo en muchas estructuras, lo que demuestra
su importancia dentro de la oración. El Juan es inteligente, se puede decir cuando es. Y el mensaje sigue siendo claro y directo. Este tipo de situación confirma que el atributo es una función gramatical que tiene un papel fundamental en la lengua española, facilitando la simplificación de las oraciones sin perder el sentido. Equipo en contra. Mencionaste la confusión entre atributo y complemento predicativo. ¿Podrías profundizar más en el tema? Por supuesto, vamos a profundizar un poco más. Dejamos en claro que atributo y complemento predicativo guardan una característica en común, que es que dan una característica al sujeto. Pero igualmente estos no son diferentes, lógicamente. ¿Por qué? Porque el complemento predicativo va en oraciones tanto copulativas como no copulativas. Vamos a ver un ejemplo que nos ha dicho Juan trabaja cansado, es un complemento predicativo. Y Juan está cansado es un atributo. ¿Por qué? Por el verbo copulativo está. ¿Esto qué pasa? En algunos contextos no es claro, lo que puede llevar a una confusión y a un reto para el hablante. Vamos a dar otro ejemplo que propone el CPC, que habla de los atributos nominales evaluativos. ¿Qué pasa para estos? No concuerdan en género y número. Por tanto, oraciones como por ejemplo, la propuesta era omistar el atributo disparate, no concuerdan en género y número, lo que causa un problema de concordancia con la palabra propuesta, que es un dato copulativo. Esto, una vez más, causa una confusión y un reto. Está muy peleado este debate. Los puntos críticos de ambos estuvieron muy claros. Veremos qué responde Xiomara a estos puntos. Las excepciones, como los atributos nominales evaluativos, no deben verse como fallo, sino como una parte de la complejidad y riqueza del libro. Como lo señala el CPG, estas discrepancias reflejan la capacidad del español para ser flexibles y adaptarse a diferentes contextos. En el ejemplo, la propuesta era un disparate, aunque no hay concordancia de género, la oración sigue siendo completamente incomprensible, lo que demuestra que el atributo sigue cumpliendo su función. Bueno, aunque puede haber confusión con el complemento predicativo, esto no significa que el atributo pierda su valor, sino que esto subraya que el atributo es esencial en las oraciones copulativas, porque completa el significado del verbo. Sin este complemento, el verbo no tiene sentido. Por ejemplo, el cielo es azul. El atributo azul es indispensable para completar el significado de la oración. Esto se ve en el estudio 14. Gracias a ambos equipos por sus argumentos. Hemos visto como el atributo es clave para la concordancia y precisión en las oraciones copulativas, según Titulio, Larrae y GTG. También han presentado críticas sobre su dependencia de verbos copulativos y la confusión entre otros complementos. ¿Qué piensan los presentes? ¿Es el atributo esencial o tiene limitaciones? Características generales del atributo: función sintáctica, concordancia, verbos copulativos, sustitución por el pronombre lo, variedad de categorías gramaticales, diferencia con el complemento predicativo.